no sé si usted alguna vez ha hecho un viaje en carretera. De esos viajes que usted dice, quiero ir a conocer otro estado, cuando ya estamos cansados del frío y decimos, bueno, vámonos para el sur, donde está más calientito. Y usted se prepara para ese viaje, va con su familia y dice, voy a estar una semana viajando a través del país, más este país que es tan grande. Mi país en Costa Rica, usted lo cruza de norte a sur en 6 horas y ya se terminó. Y ya después está en otro país. O lo cruza del Océano Pacífico al Caribe, al Atlántico, en como 7 horas, porque tiene que atravesar las montañas. Y eso es todo. Pero aquí usted puede viajar y viajar por un montón de horas, días inclusive. Y usted tiene ese viaje ya planificado, tiene su GPS listo, mapas, lo que sea. Pero hay un par de cosas esenciales para este viaje. Nos aseguramos de que el carro, por supuesto, esté en buenas condiciones, pero sobre todo que tenga suficiente gasolina en el tanque. Porque si usted no está preparado con las cosas esenciales que necesita, nunca va a llegar a su destino. Y eso es lo esencial para llegar lejos. Pero ahora déjeme poner esta ilustración. Lo mismo es en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana. Estamos en un viaje donde vamos a atravesar por diferentes caminos. Vamos a estar subiendo colinas, vamos a estar en valles bonitos, vamos a estar pasando por caminos de piedra, donde nos vamos a perder, donde las cosas no tienen sentido. A mí me pasó hace 3 veranos que me fui en un viaje con algunos amigos y en medio del viaje terminamos metidos en una montaña, varados en una tormenta de nieve. Y el viaje tenía ya todo planificado, todo bien bonito, organizado, y ahí quedamos toda una tarde. Y esa es la vida es así. Estamos en este viaje, en nuestro caminar con Dios. Pero en el pasaje de hoy, en el final del capítulo 3, que ya hemos estado varias semanas en Efesios, Pablo nos lleva y nos va a enseñar algunas cosas que son esenciales en este viaje con Dios para poder caminar en nuestra identidad con Cristo. Y podríamos decirlo que ese sería nuestra gasolina espiritual para poder avanzar y llegar a la meta. Y algunas de las cosas que Pablo menciona al final de este texto son que necesitamos el poder del Espíritu Santo, el carácter de Cristo habitando en nosotros, la abundancia de su amor y la plenitud de Dios. Porque todo esto es necesario para poder llegar a nuestro destino. Y por eso Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas para que entiendan que si no tenemos esto, no podemos vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Entonces, el tema de esta mañana es una oración que transforma desde adentro. Y la idea central es que Dios fortalece al creyente interiormente para que Cristo lo habite plenamente en él y así pueda experimentar el amor de Cristo hasta ser lleno de toda la plenitud de Dios. Vamos a estar esta mañana en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Y con este texto terminamos el capítulo 3 de Efesios. Efesios se divide en 2 partes. Aquí terminamos ya la primera parte. La segunda parte es completamente diferente. Entonces dice la palabra de Dios, acompáñame a Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Dice la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él
les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El primer punto en esta mañana es el poder del Espíritu. Al llegar a este punto, Pablo empieza a orar. Pablo hace 2 oraciones en estos primeros 3 capítulos. Y esta es la segunda oración que hace Pablo. La primera oración, no sé si recuerdan, que fue en el capítulo 1, en los versos 15 al 23. Ahí Pablo ora para que entienda la iglesia lo que ya tienen en Cristo. Él habla en el primer capítulo de todas las bendiciones espirituales que tenemos. Y Pablo hace una oración para que entiendan quiénes somos, para que entiendan su identidad en Cristo. Esa es la primera oración. Ahora Pablo hace una segunda oración. En esta segunda oración, Pablo empieza a orar para que ellos experimenten profundamente lo que ya entendieron. O sea, primero ora para que sean iluminados y tengan conocimiento. Pero ahora ora para que ese entendimiento lo vivan en sus vidas, lo experimenten a través del poder del Espíritu Santo. Esto es una oración lo que Pablo hace aquí. Y en esa oración nos da esas cosas esenciales que necesitamos para caminar en nuestra relación con Dios. Entonces vamos a empezar en el verso 14. Dice el verso 14: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo conecta. Lo primero que hace es conectar todo lo que viene hablando. Él está mirando hacia atrás, todo lo que ya nos ha enseñado en los capítulos anteriores, donde dice por esta causa. ¿Cuál era esa causa? Porque Dios nos salvó por gracia, porque nos hizo un solo pueblo, porque somos la familia de Dios, somos la iglesia, tenemos una nueva identidad en Cristo, somos perdonados, somos redimidos, somos escogidos. Todo eso. Llega Pablo y dice, por esta causa. Y él empieza a orar. Y dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Y aquí Pablo no está dándonos una postura a la hora de nosotros orar. No es que siempre lo tenemos que hacer de rodillas. Porque la Biblia podemos ver que habían ejemplos donde la gente está orando, está de pie, está sentada, está postrada, está de rodillas. Más bien aquí lo que está hablando, representando, es una actitud de sumisión ante Dios. Reconocer quién es Dios, su dignidad, su autoridad. Es una postura del corazón, más que todo. No sé, es como la relación que tiene un padre con su hijo. ¿Usted alguna vez ha analizado, los papás, la relación que tienen con sus hijos? Es una relación única, porque es una relación donde hay cariño, hay amor, hay amistad, pero al mismo tiempo tiene que haber respeto y honra. Oigan, muchachos, aquí su papá nunca va a ser el mejor amigo o un amiguito más. Su papá merece honra y respeto más que cualquier persona en esta tierra, igual su mamá. Porque hay una relación de autoridad ahí.
Y les doy este ejemplo porque nuestra relación con Dios es igual. Yo no llego a Dios como si fuera cualquier cosa. Yo llego con respeto, yo llego con dignidad, yo llego ante Dios, pero al mismo tiempo sé que me ama, sé que me cuida y sé que también es mi amigo. Entonces hay una tensión en esa relación. Y aquí Pablo lo empieza a expresar de esa forma. Y después continúa en el siguiente verso 15. Dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y aquí no se refiere de que Dios es Padre de todas las personas del mundo. No, de esto no es lo que está hablando. Porque la Biblia claramente enseña que tenemos dos paternidades espirituales, que es la paternidad de Dios y la paternidad de Satanás. Porque sí, también hay hijos de Satanás. Dios es Padre de aquellos que han decidido confiar en Él, entregar su vida a Él. Y Satanás es padre de todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. Y se los enseño acá a través de lo que enseña 1 Juan 3:10, que dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De quién? Del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces este pasaje no está diciendo que Dios es Padre de toda la humanidad. No. Entonces, ¿de qué me está hablando? Me está hablando la expresión de toda familia en el cielo y en la tierra. Se refiere a todos los santos en todas las edades. Aquellos que ahora están en el cielo como los que estamos ahorita acá en la tierra. Que Dios es Padre de todos a través de la generación, personas que han puesto su fe en Él, en todos los tiempos. Después continuamos en el verso 16, y dice acá la palabra, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pero dice acá que conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria es todo lo que Dios es. Y cuando hablamos de lo que Dios es, estamos hablando de su carácter, de su amor, de su poder, de su justicia, de su misericordia, de su sabiduría, de sus riquezas. Todo eso que no se agota. La gracia de Dios es como ir al océano y usted va con un balde y usted tratar de sacar el agua del océano. Y usted decir, no, yo voy a vaciar el océano. Así más o menos es la gracia de Dios. Es inagotable. Es por siempre. Las riquezas de su gloria, su amor, su gracia, su poder que nunca se agotan. Y después dice, el ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Y aquí habla del hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior en la Biblia siempre apunta al corazón del ser humano, a lo que llamamos el alma, donde Dios nos da vida espiritual cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a una persona y transforma su corazón. Y esa transformación es de adentro hacia afuera. Ahí es donde está el verdadero yo. Ahí es donde están nuestros pensamientos más profundos, nuestros deseos. Ahí es donde nosotros caminamos en fe y nos relacionamos con Dios, en ese hombre interior que antes estaba muerto en pecado, pero que ahora a través de Cristo ha sido vivificado. Pero no es que el proceso terminó ahí. Yo todos los días necesito ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo en mi hombre interior, porque seguimos luchando contra el pecado. El Espíritu Santo es el que nos lleva
a darnos fuerzas espirituales para yo caminar en esa nueva identidad en Cristo. Ese crecimiento espiritual se va reflejando en la medida que yo me someto al Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a morir a mis deseos, cuando yo empiezo a morir a mis pecados, a mis apetitos carnales, en la medida que yo me someto al Espíritu Santo. Y este proceso ocurre a través de la palabra de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. En la forma que yo me someto al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y ahí voy siendo renovado, transformado de adentro hacia afuera. Mucha gente trata de cambiar externamente en sus propias fuerzas y va a fracasar, porque no hay un cambio en su corazón. El cambio se produce primero en el corazón de un ser humano para que ese cambio produzca fruto, produzca transformación en la parte de afuera. Pero empieza a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde Pablo empieza su oración. Que seamos fortalecidos en nuestro ser interior a través de su Espíritu. Después Pablo continúa en el verso 17. Y eso me lleva al segundo punto, que es la habitación de Cristo. Esta oración va a ir progresivamente. Pablo nos lleva avanzando a través de una progresión espiritual. La habitación de Cristo es el segundo punto. Y vean lo que dice el verso 17, la primera parte. Dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Este texto no se refiere a una conversión inicial. Más bien se refiere a una presencia activa y gobernante de Cristo en la vida del creyente. Esa palabra habitar, de manera que Cristo habite, implica establecer, tomar el control y sentirse en casa. ¿Quién? Cristo. A eso es lo que está refiriéndose Pablo en este pasaje. Y la palabra corazón representa nuestro ser interior, es nuestra casa espiritual. Entonces déjeme y se lo ilustro de esta manera. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, Él comienza a recorrer cada área de nuestra vida. Como si caminara por cada cuarto de esa casa. En la biblioteca que representa nuestra mente, encuentra pensamientos, ideas y cosas que no agradan a Dios. Y empieza a limpiarlas y a reemplazarlas ¿con qué? Con su verdad. Continúa caminando en la casa, en el comedor donde están nuestros deseos. Descubre apetitos desordenados y pecaminosos y los empieza a transformar, poniendo en su lugar un deseo por lo que es santo. Eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Una de las primeras cosas que hace es que empieza a transformar nuestros deseos espirituales. Y antes teníamos deseos por el pecado y ahora empezamos a desear las cosas de Dios. Continúa por la sala donde están nuestras relaciones y actividades y confronta aquellas cosas que no le honran. Luego llega a lugares más escondidos como armarios o cuartos, donde están cerrados, donde guardamos pecados ocultos, cosas que nadie ve, pero Él sí. Y aquí está la clave. Cristo entra en el momento de la salvación, pero muchas veces no se siente en casa con nosotros, hasta que nosotros permitamos transformar cada área de nuestras vidas. Y esto es un proceso a través de la santidad. No es que Él no esté, sino que Él no tiene la libertad para gobernar todo, porque seguimos escondiendo cosas de pecado. Por eso Pablo ora que Cristo no solo esté
en tu corazón, sino que habite ahí, que permanezca ahí, que se establezca, que gobierne, que tenga cada cuarto, cada área, cada rincón de su vida. Cristo ya está en tu vida. La pregunta es, ¿tiene acceso a todos los cuartos de tu casa espiritual? ¿Tiene el control de todo? Nuestra identidad en Cristo implica que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo quiere venir a gobernar todo en nosotros. Y eso me lleva aquí, a través de la oración de Pablo, seguimos progresando y después vamos al tercer punto, que es la abundancia del amor. El resultado de nuestra rendición al poder del Espíritu Santo y la sumisión del señorío de Cristo lleva a nuestros corazones a entender el amor de Dios. Y dice la primera parte, la segunda parte del versículo 17. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Y póngame atención acá con cuidado, porque esta es una de las luchas más grandes que tienen los cristianos. Entender el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos dudas y nos decimos, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios me ama? Y nos cuesta entender ese amor. Muchos conocen el Evangelio, muchos tienen mucho conocimiento de él, pero no viven afirmados en el amor de Dios. Cuando Pablo dice arraigados y cimentados en amor, está usando dos imágenes ahí. Arraigados como una planta y cimentados como un edificio. Aquí tenemos un montón de constructores que entienden bien estos términos. También tenemos gente que trabaja en agricultura. Aquí estas imágenes hablan de estabilidad, sustento y permanencia. Cuando Pablo usa arraigados y cimentados. Este suelo es representado, la tierra, lo que alimenta la planta es el amor de Cristo. El que alimenta al creyente es el amor. El amor nutre, sostiene y transforma. Una planta, usted la siembra y la planta no hace un esfuerzo para empezar a crecer o a producir fruto, o un árbol. No es que el árbol está así, voy a producir fruto. No, el árbol crece simplemente porque recibe todo el sustento del suelo. Para nosotros en la vida cristiana eso es el amor de Dios. Sin embargo, muchos cristianos están en Cristo, pero viven como si estuvieran plantados en otro suelo. No lo entienden. En lugar de ser alimentados por el amor de Cristo, se empiezan a alimentar de otras cosas, de la aprobación de otros, de éxito personal, de circunstancias personales. Y cuando fallan y se debilitan, todo esto se cae. Todo ese edificio se derrumba, porque la base no es el amor de Cristo. El amor de Cristo no es inestable, no es cambiante, no depende de los sentimientos. Aunque no sientas a Dios muchas veces, aunque estamos en este caminar de la vida y usted dice, es que no siento el amor de Dios, no lo veo. Afírmate en su verdad. Y ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada. Donde yo voy a la verdad de Dios y yo entiendo de que Dios me ama, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, aunque mis sentimientos me digan, es que no siento el amor de Dios. Otra cosa es, tu pecado no cancela su amor. Tus caídas no arrancan tus raíces. Tus luchas no cambian su posición. Puedes fallar, pero no puedes ser desarraigado, porque el amor de Dios va más profundo en todo eso. Vea lo que dice Romanos 8.
Vamos a ver, Romanos capítulo 8. Porque estoy convencido, a ver si lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Muchas personas se acercan a Dios para buscar que Dios les ame, buscar aprobación, tratando de ganarse el amor de Dios. Pero Pablo está enseñando de que ya somos plantados en ese amor. Entonces la vida cristiana no se trata de que yo a través de mi esfuerzo Dios me ama, sino yo vivo desde el hecho de que ya yo soy amado. Ya Dios me amó. Y por eso yo le obedezco, porque ya soy amado. El problema no es que el amor de Cristo sea insuficiente, sino que no estamos viviendo arraigados en ese amor. Cuando un creyente entiende esto, deja de vivir buscando el amor de Dios. Más bien entiende que es amado y el resultado de ese amor es obediencia. Y aquí después Pablo continúa en el verso 18 y dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Acá Pablo sigue avanzando en su progreso en esta oración. Y tal vez usted dice: yo no, me cuesta recibir el amor de Dios. Me cuesta entender de que soy amado por Dios, de que soy amada por Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Y acá Pablo nos da la clave. Lo primero que dice es que empezamos a comprender. Ese comprender es entender la grandeza de ese amor. Y eso lo hago a través de conocer la verdad de Dios. Para entender quién es Dios, yo necesito entender su verdad que está en la palabra. Para entender cómo yo me relaciono con ese Dios, yo tengo que entender su verdad en la palabra. Para entender cómo Dios me amó, yo lo hago a través de la palabra. Todo es a través de la palabra. Ahí yo entiendo que en la cruz fue todo ese amor fue derramado por usted y por mí. Esa es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de ese amor. Lo vemos en nuestra vida, como Dios nos perdonó, como Dios nos sostiene. Lo vemos en la iglesia cuando una persona viene y empezamos a ver la transformación de esa persona a través de Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar en quién era usted hace un tiempo atrás y a dónde Dios lo ha traído? Ahí es donde usted entiende, comprende cuál es ese amor de Dios. Pero no es suficiente con entender con nuestra mente. Por eso Pablo sigue avanzando acá en esta oración y después dice, en el 19, dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y esta palabra, este verbo acá de conocer, en el original significa ginosco. No es un conocimiento que yo adquiero intelectualmente, porque yo puedo conocer algo con mi mente, pero más bien me está hablando de un conocimiento por experiencia personal y relacional. A eso se refiere esta palabra de conocer. Y déjeme y le pongo un ejemplo acá con eso. Cuando yo era novio de Nela, hace muchos años ya, yo me vine a trabajar a los Estados Unidos y la dejé en Costa Rica por un año. Qué ingrato, ¿ah? Y estábamos sumamente enamorados en ese momento. Seguimos enamorados, por supuesto. Y yo me recuerdo que yo estaba trabajando en Estados Unidos y en ese momento no teníamos la tecnología que tenemos ahora, videollamadas y todo eso, que ahora es muy fácil. En ese entonces
era pura carta. Entonces Nela me mandaba esas cartas de amor y enamorada. Y me decía cuánto me amaba. Y yo le mandaba también cartas a ella y le decía cuánto yo la amaba a ella, ¿verdad? La ilusión cuando usted está ahí en esa etapa de enamorado, de novios. Pero mi conocimiento de Nela en ese momento era un conocimiento intelectual. Yo sabía quién era ella, los años que ella tenía, sabía dónde estudiaba en ese momento, sabía quién era su familia, cuántos hermanos tenía, sabía todo de ella, pero era conocimiento, un conocimiento intelectual, pero realmente no era un conocimiento de experiencia vivida, relacional con ella. Ese año yo termino de trabajar, regreso a Costa Rica en diciembre y nos casamos a las 2 semanas. Y una vez, ya eso sabía lo que venía, vámonos. Y después de ese conocimiento intelectual de Nela, ahora sí empezamos un conocimiento de relación, de experiencia. Nos casamos y ahí yo empiezo ¿a qué? A ginosco Nela, a conocerla a través de la experiencia. Ahora, después de 18 años de casados, con 3 hijos, con todo tipo de experiencias vividas, buenas, malas, bonitas, difíciles, yo ginosco a Nela realmente. ¿Entienden la diferencia entre conocer intelectualmente a Dios? En conocer a través de mi experiencia vivida con Dios. Ahí es donde Pablo nos quiere llevar en esta oración. Que usted camine con Dios más allá de un conocimiento. ¿Cuál es la carta de amor de Dios? Es su palabra. Su palabra es la carta donde nos dice, te amo, y por eso morí en la cruz, por tu vida. Ahora usted tiene ese conocimiento intelectual, pero no se quede ahí. Ahora usted necesita profundizar en ginosco, un conocer relacional, de vida en una relación profunda con Dios. Pero ¿cómo? A través de su caminar. Como empezamos al comienzo, cuando agarramos el carro y hicimos esa jornada. Es lo mismo con Dios. Usted en su jornada con Dios tiene que ir donde Él, con su pecado. Y entender y caminar con Dios y confesar. Caminar con Dios en sus tiempos difíciles, en sus tiempos buenos, en su debilidad, en sus victorias. Y usted va a ir a través de esa relación personal con Dios, conociéndole. Usted va a obtener victorias, también va a tener derrotas, pero va a ser de la mano de Dios, en una relación de conocerlo a Él. Y qué cosa más hermosa y maravillosa en esta vida, de caminar en una relación personal con Dios, de caminar en esa experiencia con Él, de conocer su amor, de experimentarlo, de recibirlo, de amarlo. Y ahí es donde Pablo nos quiere llevar a través de esta progresión, esta oración. Y después seguimos al punto 4, que llegamos a la meta final, al último peldaño de la oración, la intención suprema y la súplica del apóstol, que es la plenitud de Dios. Dice el versículo 19, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Y déjeme y se lo ilustro de esta manera. Hay un gran predicador, ya murió, J. Wilbur, relata con frecuencia esta historia
del testimonio de un hombre en una de sus reuniones. Dice: me bajé en la estación del tren en Pensilvania como un vagabundo. Está relatando este hombre su testimonio. Durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y le dije: oiga, señor, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto que vi su rostro, me aterré al darme cuenta que se trataba de mi propio padre, el hombre que le estaba pidiendo una moneda. Le dije: Padre, ¿me reconoces? Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en sus ojos: oh hijo mío, al fin te encontré, te encontré. ¿Y quieres que te dé una moneda? Si todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto, decía este hombre. Yo era un mendigo y le estaba rogando a mi padre algunos centavos, mientras que él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Y ese es apenas un pequeño cuadro de lo que Dios quiere hacer por sus hijos. Su meta suprema de la plenitud de Dios es acercarnos a Él, llenarnos con todo lo que Él tiene. Eso es la plenitud de Dios. Él quiere darte todo lo que Él es y lo que Él representa. En palabras simples, es que Él llene completamente nuestra vida con su carácter, con su presencia, con su poder, su amor, su santidad, su verdad. Y aquí Pablo nos quiere llevar nos lleva en este camino, en esta oración hermosa, donde él dice: lo primero es que tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo, para que Cristo habite en nuestros corazones, para ser arraigados, cimentados en su amor, para conocer a Dios por experiencia y así ser plenos en Él. Esta es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros como sus hijos y sus hijas. Que le conozcamos, que seamos arraigados en amor, que lo podamos experimentar y al final poder ser plenos, llenos de lo que Él tiene para nosotros. Y finalmente Pablo termina su oración en los versículos 20 y 21 y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, para culminar esta oración, él viene y él no puede contenerse. Y él está ya en adoración a Dios. Él termina glorificando a Dios a través de una doxología, que es una alabanza final. Cuando Pablo viene y ora todas estas verdades, él termina glorificando a Dios a través de estos dos versos, adorando a nuestro Señor por lo que Él es, por lo que Él representa y por lo que Él nos quiere dar, que es su plenitud. Y en conclusión, termino aquí. Al comenzar hablamos de un viaje donde no basta con tener un destino, no basta con saber a dónde vamos, si no tenemos lo necesario para avanzar. Y nos hicimos una pregunta: ¿estamos viviendo nuestra identidad en Cristo o solo la conocemos? Porque puedes conocer la Biblia muy bien, la doctrina, pero ¿la estás viviendo? ¿La estás experimentando? Y no hay nada más difícil
para una persona que está llena de conocimiento, pero ese conocimiento no lo vive, porque ese conocimiento lo lleva a la arrogancia y al orgullo espiritual. Y pueden saber un montón de versículos, pueden saber un montón de teología, pueden saber un montón de doctrina, pero no lo vive. Entonces no es suficiente con el conocimiento, sino necesitamos llevarlo a través de una vivencia, a vivir esa identidad. La vida cristiana no es superficial, es una obra profunda que empieza desde adentro. No se trata solo de saber quién eres en Cristo, se trata de vivir esa identidad cada día. Ese es el combustible espiritual. Dios fortalece al creyente interiormente. Cristo gobierna el corazón. El amor de Cristo sostiene la vida para llevarlo a la plenitud de Dios. Iglesia, no fuimos llamados a quedarnos varados en el camino. No fuimos llamados a una relación vacía con Dios, superficial. Fuimos llamados a avanzar, a vivir en su presencia. Una vida donde Dios transforma nuestro interior. Y la pregunta es, ¿conoces a Cristo realmente? ¿Conoces su amor? ¿Has sido arraigado en Él, completamente cimentado? ¿Estás viviendo en el poder del Espíritu Santo? ¿Está Cristo gobernando cada área de tu vida? ¿O hay cuartos vacíos todavía? Porque nuestra identidad en Cristo no es solo saber el destino, es entender que necesitamos ese amor, ese carácter. Tu identidad en Cristo no es solo algo que conocemos, es una vida que se vive con el poder de Dios desde adentro. Desde adentro. Y esa es la oración que Pablo nos ha dejado, para que podamos entender su amor y vivirlo en esa nueva identidad. Amén.